padres de familia, ¿cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando que se encuentren con excelente salud y con muy buen ánimo para comenzar a trabajar con las clases del día de hoy, miércoles 24 de noviembre del 2021. Me da mucho gusto saludarlos y tenerlos en una clase más en esta modalidad a distancia. Primero quisiera avisarles que la otra semana ya van a iniciar los exámenes, así que entre el viernes y el fin de semana les mandaré el horario de los exámenes y los temarios para que si gustan ustedes vayan repasando, así que no se les olvide, ¿sale? Y recuerden que el día de mañana vamos a realizar el examen de la Olimpiada de Matemáticas, así que deben de estar concentrados para que lo puedan realizar muy bien. A continuación les diré el material que van a necesitar para la clase del día de hoy. Hay que concentrarse, por favor. En su primera actividad necesitarán su guía aplicados y también su libro de ciencias naturales. En su segunda actividad necesitarán su libro de matemáticas 6 y en su tercera actividad necesitarán su guía aplicados. Pongan muchísima atención a cada una de las explicaciones que yo les proporciono, porque estas explicaciones te servirán para que puedas aprender y puedas comprender cada uno de los temas. Si tienes alguna dificultad, recuerda que puedo ayudarte de manera individual o puedes repetir el video las veces que tú quieras para que puedas comprender cada una de las definiciones, ¿sale? Bueno, también recuerda que las evidencias deben de tener tu nombre y la fecha. Eso es muy importante. Pon muchísima atención a cada una de las explicaciones y no te saltes nada de este video. Bueno, sin más que decir, deseo que tengan un excelente día. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Excelente, niños, vamos a iniciar con su primera sesión de estas clases, con su materia de ciencias naturales, con el tema la reproducción de los seres humanos. Para esta ocasión, ustedes necesitarán su guía aplicados y su libro de ciencias naturales por si gustan apoyarse. Recuerden que en esta sesión ustedes recordarán cómo se lleva a cabo el proceso de la reproducción en los seres humanos, ¿sale? Antes de iniciar con la actividad, quisiera preguntarte, ¿qué es la reproducción y cuáles son las etapas que se deben llevar a cabo para que pueda surgir este proceso? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Como les recordaba en la clase anterior, nosotros estamos conscientes de que el cuerpo del hombre y de la mujer es diferente, porque cada uno de nosotros tenemos características distintas. El aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino son distintos porque cada uno se está conformado por distintas partes. Pero ambos aparatos reproductores se necesitan para que se dé el proceso de la reproducción. ¿Pero qué es la reproducción? Recordemos que la reproducción es un proceso que nos va a permitir crear vida nueva. Es un proceso que nos va a permitir el desarrollo y la creación de nuevos seres vivos, así como nosotros. Pero antes de iniciar la explicación de cuáles son las etapas que debemos atravesar para llegar a la reproducción, primero recordaremos algunas de las partes esenciales para este proceso, tanto del aparato reproductor masculino como femenino. Recordemos que el aparato reproductor femenino está compuesto por los ovarios, trompas de falopio, útero o matriz, vagina, pero recordemos también que los ovarios son los encargados de producir óvulos y los óvulos son las células sexuales femeninas que son las encargadas de que la mujer pueda quedar embarazada y se pueda realizar el proceso de la reproducción. Pero también recordemos, niños, que en el aparato reproductor masculino encontramos al pene y a los testículos, y ahí los testículos son los encargados de reproducir la célula sexual masculina llamada espermatozoide, y esta se necesita para que se dé el proceso de la reproducción y la mujer pueda quedar embarazada, ¿sale? Pero a continuación les explicaré cuáles son las 3 etapas que se deben llevar a cabo para que se pueda dar el proceso de la reproducción. Entre estas etapas encontramos a la fecundación, embarazo y parto. ¿Pero en qué consisten cada una de estas etapas? Primero comenzaré explicando con el proceso de la fecundación. La fecundación es la primera etapa que se debe llevar a cabo para que se pueda dar la reproducción. ¿Pero en qué consiste la fecundación? Recordemos que la fecundación consiste en la unión del óvulo con el espermatozoide. Recuerden que el óvulo
es creado en los ovarios. El óvulo es la célula sexual femenina. Pero también tenemos al espermatozoide. Recuerden que el espermatozoide es creado en los testículos y es la célula sexual masculina. Ambas células sexuales, tanto el óvulo como el espermatozoide, recuerden que tienen genes y ambos proporcionan las características físicas del bebé cuando éste nace, ¿sale? El proceso de la fecundación, ¿dónde se lleva a cabo? Este debe llevarse a cabo en las trompas de falopio. Ahí se debe de llevar a cabo el proceso de la fecundación, que consiste en la unión del óvulo con el espermatozoide. Pero niños, ese semen que produce el hombre tiene muchísimos espermatozoides, pero recuerden que estos espermatozoides van a entrar por la vagina. Posteriormente viajarán hacia el útero o matriz y finalmente van a llegar a las trompas de falopio. Y ahí es cuando se va a dar la fecundación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide. Pero recuerden que van a entrar millones de espermatozoides por la vagina de la mujer, pero solamente un espermatozoide es el que va a lograr quedarse unido a ese óvulo, ¿sale? De ese millón de espermatozoides que van a entrar al cuerpo de la mujer, solamente uno va a quedar unido al óvulo y ahí es cuando se va a llevar a cabo la fecundación en las trompas de falopio. Entonces, cuando se da la fecundación, ese óvulo fecundado va a cambiar de nombre y se le va a dar el nombre de cigoto. Este cigoto o producto, recuerden que debe dirigirse hacia el útero de la mujer, o sea, hacia la matriz. Y cuando este cigoto está en la matriz, ahí comienza el proceso de la gestación. Y podemos llamarlo embrión, niños. Ese embrión va a quedar instalado en el útero o matriz y este va a continuar alimentándose de la madre mediante el cordón umbilical. Ahí es donde termina el proceso de la fecundación, donde ese cigoto se convierte en embrión y se va a seguir alimentando por medio del cordón umbilical que está conectado a la madre, ¿sale? Posteriormente a la fecundación, ¿cuál es la segunda etapa que se debe llevar a cabo para llegar a la reproducción? En ella encontramos el embarazo. ¿En qué consiste el embarazo? Esta es la segunda etapa de la reproducción. Aquí la mujer tiene dentro de su vientre un nuevo ser porque ya está formado ese embrión. Ese embrión se va desarrollando poco a poco hasta que se comienza a formar y en tan solo 2 meses, niños, este embrión ya tiene forma de bebé. Recuerden que primero se le forman las extremidades, los dedos, los órganos, hasta que este bebé queda totalmente formado conforme van pasando los meses. Pero este embrión, niños, cuando cumple 3 meses, ahí vuelve a cambiar de nombre. Recordemos que ayer les mencionaba que a partir de los 3 meses, este embrión se le llama feto. Entonces, la etapa del embarazo o el desarrollo del feto va a durar aproximadamente 9 meses. Este desarrollo del feto, recuerden que se lleva a cabo en el útero o matriz de la mujer y va a durar aproximadamente 9 meses. Ahí el feto o bebé va a estar conectado con la mamá mediante el cordón umbilical. Recuerden que este cordón umbilical le va a servir al bebé para alimentarse y que el oxígeno llegue a él por medio de la madre. Por eso es muy importante el cordón umbilical para el bebé, para que los alimentos y el oxígeno lleguen a él y éste se pueda desarrollar de manera adecuada. Aquí también en la etapa del embarazo, la mujer sufre distintos cambios. Ayer les mencionaba que el vientre de la mujer sigue creciendo conforme van pasando los meses hasta que el embarazo llega a su etapa final, ¿sale? Entonces, en esta etapa del embarazo es cuando el bebé va desarrollándose y va creciendo de manera adecuada y este se alimenta mediante el cordón umbilical y este le va a permitir que lleguen los alimentos y el oxígeno a él para que se desarrolle de manera adecuada.
Entonces, ahí es donde termina la etapa del embarazo. ¿Pero qué etapa sigue después del embarazo? Sigue la etapa del parto. ¿En qué consiste la etapa del parto? La etapa del parto surge después de los 9 meses y aquí es cuando el bebé sale del cuerpo de la madre hacia el mundo exterior. Este sale por medio de la vagina para enfrentarse al mundo exterior. Y aquí es cuando culmina la etapa del embarazo. Y ahí se da la reproducción. ¿Por qué se da la reproducción? Porque hemos creado nuevos seres vivos. Hemos creado una vida nueva. Entonces, niños, ahí en la etapa del parto es cuando el bebé queda a responsabilidad total de los papás. Y estos deberán estar al pendiente de su salud, crecimiento y todo lo que éste necesite. Entonces, estas son las 3 etapas por las cuales debemos atravesar para que se dé la reproducción. Recuerden que la reproducción es la creación de nuevos seres vivos, la creación de vida nueva. Pero recuerden, niños, que el procrear una vida nueva requiere de responsabilidad inmediata. ¿Por qué? Porque los padres tienen que trabajar duro. ¿Para qué? Para ofrecerle alimento, para ofrecerle vestimenta, para ofrecerle buena salud al bebé, buenos cuidados, etcétera, y sacarlos adelante. Por eso hay que estar conscientes de toda la responsabilidad que lleva el procrear una vida nueva. Aunque la reproducción es un proceso natural y normal, pero todo a su tiempo, niños. Todo debe llevar un proceso. Así que hay que estar conscientes de la responsabilidad que nos lleva el crear una vida nueva. Entonces, hasta ahí queda claro cuáles son las etapas de la reproducción y qué es la reproducción. Excelente, niños, vámonos a la actividad. Por favor, pongan mucha atención. Se ubicarán en su guía aplicados páginas 178 y 179. Pueden apoyarse en su libro de Ciencias Naturales, página 35. En el punto número 1, tienen que completar el esquema escribiendo cuál es la célula sexual masculina y cuál es la célula sexual femenina. Después, en el punto número 2, tienen que completar el texto con las palabras que les proporcionan. Posteriormente se pasarán al punto número 3. Ahí tienen que leer el texto y subrayar la respuesta correcta a cada una de las preguntas. Esa sería su primera actividad. ¿Queda clara entonces? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos a iniciar con su segunda actividad en su materia de matemáticas con el tema ejes de simetría. Para esta sesión ustedes necesitarán su libro de matemáticas 6. Entonces, niños, vamos a recordar qué es un eje de simetría y cómo podemos trazarlo. Antes de iniciar con la explicación de la clase, quisiera preguntarte, ¿qué son los ejes de simetría? ¿Para qué sirven? ¿Cómo los podemos trazar? Excelente, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Recordemos que en las clases pasadas les mencionaba que un eje de simetría es un segmento o una línea recta que va a atravesar ya sea una cosa, una imagen, una figura, un cuerpo, etc. Pero de manera que las imágenes que resulten sean igualitas. Recuerden que un eje de simetría es una línea recta que va a partir esa cosa, ese cuerpo, esa figura en partes iguales. Recuerden que las figuras cuando son simétricas es que son idénticas. Eso es la simetría. Cuando dos o más figuras son igualitas. Para eso sirven los ejes de simetría, niños, para dividir un todo en partes igualitas. Recuerden que en algunas ocasiones van a haber figuras, van a haber cuerpos o imágenes que solamente tengan un eje de simetría. Pero en otras ocasiones, esas figuras, esos cuerpos, esas imágenes van a tener bastantes ejes de simetría. Cuando eso pase, recuerden que los ejes de simetría deben de atravesar el centro. A ese centro se le conoce así porque es un punto donde se cruzan todos los ejes de simetría. Recuerden que para que ese eje de simetría sea considerado de manera correcta, todas las figuras o partes que resulten de esos trazos deben de ser igualitas. Recuerda que los ejes de simetría se pueden trazar de manera vertical, horizontal o de manera diagonal.
Pero el chiste aquí es que todas las figuras que resulten sean igualitas. Recordemos que no solamente las figuras geométricas tienen ejes de simetría. En muchas ocasiones, algunos objetos o aparatos que están en tu casa o algunos cuerpos tienen ejes de simetría, pero otros no. A continuación te explicaré cómo podemos trazar ejes de simetría y cómo podemos dibujar alguna figura a partir de un eje de simetría. En esta ocasión te muestro primero un triángulo. Ayer les mencionaba que cuando una figura geométrica tiene todos sus lados igualitos, eso nos va a indicar que serán los mismos ejes de simetría la cantidad de sus lados. Por ejemplo, si el triángulo tiene 3 lados iguales, quiere decir que este triángulo va a tener 3 ejes de simetría porque tiene 3 lados iguales. Pero si tú tienes una figura geométrica donde sus lados no son iguales, entonces no puedes relacionar sus lados con los ejes de simetría, ¿sale? No se me confundan ahí. Pero en este triángulo que tengo yo aquí, sus 3 lados son iguales. Quiere decir que vamos a trazar 3 ejes de simetría. Entonces, ¿cuál será el primer eje de simetría que vamos a trazar para que al momento que tú dobles esta figura, las partes que resulten sean igualitas? Fíjense bien, de manera vertical, ¿verdad? Que vaya del vértice a la base. Tiene que ir al puro medio de la base. Entonces, ahí tenemos el primer eje de simetría y con eso nos damos cuenta que podemos obtener 2 imágenes igualitas. Pero como tiene 3 lados iguales, entonces este triángulo tiene 3 ejes de simetría y vamos a trazar el segundo que vaya del vértice a la base. Recuerden que debe de ir al centro de la base, ¿sale? Y vamos a marcar un tercero que va del vértice a la base y lo debemos de atravesar por el centro, por el punto donde se cruzan todas las líneas. Entonces, quiere decir que este triángulo tiene 3 ejes de simetría. Ahora vamos con el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados iguales. Eso quiere decir que también va a tener 4 ejes de simetría. ¿Cuál sería el primer eje de simetría que podemos marcar para que las 2 figuras que se obtengan sean igualitas? Lo podemos trazar de manera horizontal, ¿sale? Y las 2 figuras que se obtengan son igualitas. Podemos trazar otro de manera vertical, pero recuerden que se tienen que cruzar en el centro, ¿sale? En un punto de intersección. Ahí llevamos 2 ejes de simetría, nos faltan otros 2 porque el cuadrado tiene 4 lados igualitos. Vamos a trazar 2 ejes de simetría más de manera diagonal. ¿Para qué? Para obtener figuras igualitas. Todos deben de pasar por el punto de intersección llamado centro, porque ahí se cruzan todos los ejes de simetría. Entonces, el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. Ahora, vamos con el rectángulo. El rectángulo no puede tener 4 ejes de simetría porque no tiene los 4 lados igualitos. Entonces, ¿cuántos ejes de simetría podemos trazar en un rectángulo para que todas sus partes sean igualitas? Primero podemos trazar un eje de simetría de manera vertical por el puro centro del rectángulo, ¿sale? Posteriormente podemos trazar el segundo eje de simetría de manera horizontal por el puro centro del rectángulo. Y finalmente marcar el centro donde se cruzaron todos los ejes de simetría. Entonces quiere decir que este rectángulo tiene solamente 2 ejes de simetría. Como les mencionaba anteriormente, en tu vida cotidiana puede haber figuras, cuerpos u objetos que tienen ejes de simetría. Por ejemplo, si tú vas por una cuchara, esa cuchara sí tiene ejes de simetría porque la podemos dividir en 2 partes iguales. Pero ¿dónde podemos trazar el eje de simetría para que las 2 figuras que se obtengan sean igualitas? Si tú lo trazas de manera horizontal, las 2 figuras que se obtengan no serán igualitas, ¿verdad? Entonces lo podemos trazar de manera vertical para que las 2 figuras que se obtengan sean idénticas, ¿sale? Lo trazamos. Ahí está. Recuerda que un eje de simetría te va a servir para que las partes que tú obtengas sean igualitas. Si tienes un eje de simetría, las 2 partes que se obtengan deben de ser iguales, al igual que si tienes muchos ejes de simetría, ¿sale? También aquí te tengo una mariposa. La mariposa tiene un eje de simetría. ¿Por qué? Porque si la dividimos en 2 partes, podemos obtener 2 partes igualitas. Pero ¿dónde podemos trazar el eje de simetría de esta mariposa?
en el puro medio de manera vertical, ¿sale? Y así podemos dividir esta mariposa en dos partes igualitas. ¿Sale? Ahí está. Entonces, niños, para eso nos van a servir los ejes de simetría, para poder obtener imágenes igualitas. Recuerda que un eje de simetría puede ir de manera horizontal, vertical o diagonal, y que en varias ocasiones la figura solamente tendrá un eje de simetría, pero en otras ocasiones debes de colocar varios ejes de simetría, o incluso hay algunas figuras que no tienen eje de simetría. Ahora te voy a explicar cómo dibujar algunas figuras basándonos ya sea en cuadrículas, dobleces o también en puntos para construir figuras geométricas o cualquier otro dibujo, ¿sale? Les recuerdo, niños, que cuando vamos a trazar figuras basándonos en un eje de simetría, podemos apoyarnos en cuadrícula, puntos y dobleces, pero lo primero que debemos hacer es ubicar el eje de simetría del cual nosotros vamos a partir para construir la otra figura de manera igualita, ¿sale? Entonces yo aquí tengo esta figura y la tengo que construir igualita en el lado derecho, que parezca un reflejo de la que está al lado izquierdo. Me voy a basar en este eje de simetría que tengo en la parte del medio. Entonces lo que tengo que hacer es ir contando línea por línea o cuadrito por cuadrito e ir trazando la línea ya sea de manera vertical, horizontal o diagonal para poder obtener una figura igualita. Voy a iniciar con la parte de abajo. Si nos fijamos, la primera línea es horizontal y abarca 3 cuadritos. Quiere decir que yo voy a contar 3 cuadritos y voy a trazar una línea horizontal. Cuando ya esté trazada esta línea, ahora si me fijo, la línea siguiente es de manera vertical, pero abarca 3 cuadritos más. Entonces yo voy a contar 3 cuadritos y voy a trazar la línea vertical. Posteriormente me doy cuenta que hacia adentro debo de trazar una línea diagonal que abarque un cuadrito nada más. La voy a trazar. Y finalmente vamos a realizar otra línea en forma horizontal que abarque 2 cuadritos. Pero si yo me fijo, esto no es lo último. ¿Por qué? Porque adentro de la figura tengo varias líneas. Identifico que en esta parte hay una línea horizontal que abarca 3 cuadritos. Entonces voy a trazar esta línea horizontal que abarque 3 cuadritos. ¿Para qué? Para lograr una sola línea y que esta figura parezca una sola, ¿sale? Pero en la parte del medio hay 2 líneas, una que va de manera vertical y otra de manera horizontal. La que va de manera vertical solamente abarca 2 cuadritos y la que va de manera horizontal abarca un cuadrito hacia adentro. Entonces, niños, así nosotros podemos construir imágenes idénticas basándonos en el eje de simetría. Recordemos que cuando 2 figuras tienen simetría, es que son igualitas. Para eso nos van a servir los ejes de simetría. Para dividir un cuerpo, una figura geométrica, una cosa, una imagen, etcétera, en partes iguales. ¿Queda claro entonces hasta ahí cómo construir ejes de simetría y cómo dibujar figuras basándonos en los ejes de simetría? Excelente, niños, vamos a la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su libro de Matemáticas 6. En la página 28 y 29. En el primer punto que van a realizar en la página 28 van a encerrar las figuras que sean simétricas. Quiere decir que si tú doblas esas figuras basándose en el eje de simetría, queden en el mismo sitio, ¿sale? Posteriormente, en el otro punto, vas a trazar los ejes de simetría de cada una de las figuras. Después te pasarás al punto siguiente. Ahí vas a observar las rectas y vas a señalar con rojo cuál corresponde al eje de simetría, de modo que si doblas esas imágenes queden en el mismo sitio. Posteriormente te pasarás al punto número 8 y vas a trazar una figura igualita a la que ahí te muestran. El punto 9 no lo vas a realizar y finalmente vas a contestar las 2 preguntas que vienen al final de esa página. Esa sería tu segunda actividad. ¿Queda clara entonces? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos a iniciar con tu actividad final del día de hoy en tu materia de ciencias naturales con el tema la herencia.
Para esta ocasión, ustedes necesitarán su guía aplicados. Por favor, hay que estar concentrados para poder comprender el tema y que puedan realizar sus actividades. Vamos a iniciar. Seguramente a ti en alguna ocasión te han dicho que te pareces a tu mamá, a tu papá, a un tío, a tus abuelos, etc. Pero esto, ¿crees tú que sea alguna coincidencia? ¿O por qué crees tú que te parezcas más a un familiar que a otro? Este parecido que tú llegas a tener con algún familiar se determina cuando el óvulo se une al espermatozoide. Tanto el óvulo como el espermatozoide, cuando se unen, ahí llevan información genética y ahí es cuando el feto que se forma adopta los rasgos tanto del papá como de la mamá. Ahí en esa unión tanto del espermatozoide como del óvulo se almacenan los genes, los cuales son los responsables de que se transmitan esos rasgos o esas características del papá hacia los hijos. Entonces, niños, el parecido que nosotros tenemos hacia algún familiar se determina desde la fecundación porque cada papá, tanto la madre como el padre, tienen genes y esos genes van en el espermatozoide y en el óvulo. Entonces, cuando se realiza la fecundación, ahí va la información genética con la cual nacerá el individuo. Entonces, niños, esos genes son los responsables de las características físicas que vamos teniendo nosotros en nuestra vida. Por ejemplo, el color de ojos, el cabello, el color de piel, etc. Pero durante mucho tiempo hemos notado que los rasgos de las personas se pasan de generación en generación. Por ejemplo, en algunas ocasiones los hijos no se parecen a los padres, se parecen a los abuelos. Entonces, esos genes se van pasando de generación en generación y por eso se heredan las características o rasgos físicos. A eso se refiere la herencia, niños, cuando esos genes se van pasando de generación en generación y eso desarrolla características físicas o rasgos físicos en las personas. Estos genes los podemos heredar directamente de nuestros padres, pero también se pueden heredar de otra generación, por ejemplo, de los abuelos. Por eso en algunas ocasiones a veces nos llegamos a parecer más a los abuelos o a un tío que a los papás, porque todos esos genes vienen de generación en generación y son los genes que nos proporcionan las características o rasgos físicos con los que nacemos. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible esa herencia de las características? Bueno, como les mencionaba, esta herencia de rasgos físicos o características físicas se da mediante los genes. Estos caracteres que les menciono, por ejemplo, el color de ojos, el color de la piel, la altura, la nariz, etc., se van heredando mediante los genes y estos genes los encontramos en nuestro ADN. Y recordemos que estos genes son heredados de nuestros padres, pero también se pueden heredar de generación en generación, por ejemplo, de los abuelos a sus hijos y así sucesivamente hasta que nazca un nuevo ser y adopte esas características físicas. Es por eso que cada uno de nosotros nos parecemos a algún familiar o que tenemos características similares. Por ejemplo, en algunas ocasiones te pueden decir que tus ojos son iguales a los de tu padre, ¿verdad? O que tu cabello es igualito al de tu abuela. Entonces, eso es gracias a los genes que los tenemos nosotros en nuestro ADN y son heredados por nuestros padres. Y a nuestros padres se los heredaron nuestros abuelos. Y así sucesivamente se heredan estos genes de generación en generación y gracias a ellos podemos nosotros adoptar diferentes características físicas o rasgos físicos de nuestro cuerpo. Pero niños, tengan muy presente o todos debemos de saber que somos igual de parecidos tanto a la mamá como al papá, pero en ocasiones hay ciertos rasgos más dominantes sobre otros y es más probable que esas características o esos rasgos físicos se noten más que los otros. Por ejemplo, en algunas ocasiones tú te puedes parecer más a tu papá que a tu mamá. Esto porque los rasgos más dominantes son los de tu papá. Pero en la genética se dice que todos somos igual de parecidos, tanto a mamá como a papá,
porque heredamos la misma cantidad de genes tanto de la madre como del padre. La diferencia está en que en algunas ocasiones los rasgos son más dominantes que otros. Los rasgos de la mamá o del papá son más dominantes, ¿sale? Por eso, a veces nos parecemos supuestamente más a un familiar que a otro, debido a esos rasgos dominantes. Pero no solamente nosotros nos llegamos a parecer a nuestros padres, también nosotros nos llegamos a parecer a nuestros abuelos, a nuestros tíos o a algún otro familiar lejano. ¿Y esto por qué creen ustedes que surja? Esto debido a que nuestros padres tienen distintos genes de sus familiares y estos genes nos los heredan a nosotros. Por eso, niños, en algunas ocasiones los papás tienen la piel de color blanca y el hijo nace con piel morena clara o morena. Esto porque también nosotros podemos heredar genes de otros familiares a través de nuestros papás. Por eso, niños, no se preocupen si no se parecen a sus papás. Eso es debido a todos los genes que nuestros papás nos heredan y debido a los genes que le han heredado a nuestros padres de otras generaciones. Por ejemplo, puede ser que tus padres tengan pelo negro y tú tengas pelo rubio. Eso es normal porque esos genes que tú tienes los heredaste de tus padres y tus padres los pudieron heredar de sus abuelos o de sus papás, ¿sale? Entonces, niños, a eso se refiere la herencia. Cuando se transmiten rasgos tanto físicos o características físicas de generación en generación y así el individuo logra parecerse al papá, a la mamá, a un abuelo o a un tío. Entonces, a través de los genes heredados por nuestros padres, nosotros podemos desarrollar características y rasgos físicos, por ejemplo, el color de piel, el color de cabello, la forma de la nariz, hasta algunas enfermedades e incluso algunas afecciones las podemos heredar de nuestros padres. Por eso es que todos podemos ser diferentes debido a los genes que nos van heredando de generación en generación. ¿Sale, niños? Hasta ahí queda claro entonces cómo vamos heredando nuestras características y rasgos físicos. Excelente, niños, vámonos a la actividad. Por favor, pongan mucha atención. Se ubicarán en su guía aplicados página 180. En el punto número 1 van a observar las dos imágenes, van a palomear donde corresponda según la característica de cada una de las familias. Después te pasarás al punto número 2. Vas a escribir las características tuyas y las de tus papás dependiendo lo que te soliciten. Esa sería tu actividad final. ¿Queda claro entonces? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Espero las explicaciones te sirvan para que puedas aprender y puedas realizar tus actividades. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra. Recuerda que el día de mañana tenemos el examen de la Olimpiada de Matemáticas, así que échale muchísimas ganas, ¿sale? Deseo que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Bye.